Gracias por acompañarnos en Semana Política. La primera del último mes del año, que fíjese estará bastante movida. La atención este lunes se traslada al Congreso en Santiago. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Bueno, ya lo están haciendo, de hecho lo están siendo en este minuto. El jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete del presidente Boric, Carlos Durán. Ambos comparecen en la comisión investigadora del caso de Manuel Monsalve en medio de cuestionamientos sobre la estrategia y posibles recomendaciones que trazaron junto al mandatario tras enterarse de la denuncia por eventual violación y acoso sexual en contra del ex subsecretario del Interior. El 6 de diciembre, esto ya en paralelo va a ocurrir también esta semana, los nuevos alcaldes y concejales electos en la última elección asumirán sus cargos, mientras en la oposición la salida de Evelyn Matei de la Municipalidad de Providencia tras 8 años de gestión gatilla que el debate de unas primarias presidenciales se agudice en la derecha. En el oficialismo, en tanto, se busca candidato presidencial. Todos estos temas los vamos a analizar porque sin duda marcarán la semana política. Y tiene la palabra la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Hola, gracias por muy acompañarnos bien, en muchas gracias. Oye, eso se busca candidato. En el oficialismo. Lo entendimos bien. En el oficialismo, digo. Sí, no, nosotros tenemos y estamos muy bien posicionados. Por eso, no, sí, de hecho, mire, ya que me toca a usted el tema, de eso mismo vamos a hablar en este minuto. Pasemos al debate que se ha tomado estas últimas horas, sobre todo Renovación Nacional. ¿Debe tener Renovación Nacional su propio candidato o más bien debe respaldar a Evelyn Matei? ¿De qué postura usted? Bueno, hay varias. Yo lo primero que he decidido y estamos empujando esa opción y veo que cada día con más argumentos sobre la mesa toma fuerza es que tengamos primarias. Vea. La primaria es uno de los instrumentos, un camino para poder llegar ordenados con candidato o candidata única del sector a primera vuelta. Por lo tanto, Renovación Nacional tiene varias alternativas. O proclamar a Evelyn Matei, que no sería tan extraño respecto a lo que hemos hecho en años anteriores, o tener un candidato propio, también es importante porque es el Consejo General del partido quien decide, no la mesa directiva ni menos los parlamentarios, o directamente tener a lo mejor a alguien independiente, que no militante me refiero, pero que logre tener la representación y el apoyo de las bases del partido. Como, por ejemplo, podría ser un Rodolfo Carter, ¿o no? Sí, algunos han levantado la opción, pero yo creo que de lo que hay que preocuparse es que Rodolfo Carter vaya en una primaria. Lo que no puede pasar, ¿ve? Es que Rodolfo Carter junte sus firmas, corra igual. Sé que ya ha dicho que no va a hacer eso, un poco diciendo no voy a correr por fuera, pero evidentemente que tiene todo el derecho de poder competir, entendiendo que tiene un programa de gobierno, ideas a lo mejor con algunos matices o diferencias directamente, y tiene todo, insisto, el derecho de poder al menos estar en esa papeleta de esa primaria, porque lo que no puede pasar, vea, es que terminemos imponiendo un candidato por muy bien que esté, porque ese no es, a mi juicio, el punto o el tema central de la cuestión. ¿Cuántas veces hemos visto que candidatos que no marcaban nada terminan cierto... bueno, en la moneda literalmente no estaba pensando en el presidente Boric, pero de la gente nuestra, u otros que marcaban muy bien, como por ejemplo Joaquín Lavín en su momento, que terminó cierto no ganando la primaria. Entonces, ¿Usted cree que podría pasar eso con Evelyn Matei? No, yo creo que Evelyn tiene hoy día grandes posibilidades, pero lo que no puede pasar, porque nosotros no solamente vamos eventualmente a competir entre nosotros, pensando en una primaria, vamos a competir con otros sectores. Por lo tanto, mientras algunos se estén preparando, por ejemplo, para enfrentar la primera parte del próximo año en campaña, debatiendo ideas, recorriendo Chile y en definitiva en una campaña electoral, con miras a una elección como la primaria, nosotros estemos en la casa, en los medios de comunicación o en nuestros partidos. O sea, yo creo que es importantísimo poder salir a la calle con nuestros distintos candidatos y candidatas, y por eso la primaria yo creo que a la que más favorece es precisamente a Evelyn Matei, que entiendo ya ha dicho públicamente que lógicamente está abierta a eso. Ahora, ¿qué nombres posibles ve usted en su partido? Porque usted incluso dice que podrían hacer apoyar a independientes, como podría ser, algunos han hablado de Rodolfo Carter, pero en su partido, por ejemplo, ¿usted sería candidata presidencial? No, yo creo que hoy día... Porque el año pasado deslizó algo de ese estilo, por eso se lo pregunto. ¿Usted, esa opción está sobre la mesa? No, el año pasado lo que yo dije que, a ver, para grandes decisiones uno tiene que prepararse. Y yo creo que ir a improvisar nos demuestra lamentablemente lo que está pasando hoy día en el gobierno, que frente a temas que para ellos deberían haber sido súper fáciles, entre comillas, de enfrentar, se terminaron enredando porque se requiere esa experiencia. Ya, entonces, pero sobre la posibilidad de ser candidata, ¿usted lo descarta o
Si es que se lo piden. No está en mis ¿No tiempos. está disponible? No estoy disponible para ser candidata presidencial. Y sí me gustaría, y ahí lo voy a decir yo, insistir y tratar de presidir el partido. Yo creo que es importante, si es que además vamos a hacer gobierno, poder presidir el partido más grande de Chile, el más votado, el con mayor apoyo. Pero hoy día yo creo que es importante apoyar a Evelyn Matei, es importante entender que la primaria no es para tratar de ir a una pelea sin sentido, sino que al contrario, ir ordenado, ir con candidato único, por supuesto, levantar propuestas. Mira, al final, todos nos hemos concentrado, y bueno, me sumo porque estamos conversando esto, en la primaria, pero nadie ha dicho por qué queremos volver a gobernar, qué vamos a hacer con el alza de la luz, qué vamos a hacer con, para mí es una crisis, la baja natalidad, qué vamos a hacer, o cómo nos vamos a distinguir, porque también dentro de la primaria un sector, ese es el momento que para mí es muy importante, donde nos distinguimos entre Renovación Nacional, la UDI, eventualmente Demócrata, Social Cristiano, etcétera. ¿A usted qué le parece esta propuesta que hizo Carlos Larraín? De hecho, el día de la segunda vuelta, cuando se conocieron los resultados, él dijo que proponía a Francisco Rego como candidato presidencial. ¿A usted le parecería Francisco Rego como representante de Renovación Nacional en una primaria? No, yo creo que en esto hay que estar bien preparado, no se puede ir a improvisar, el país no está para liderazgos que, por supuesto, tuvieron un buen resultado. Yo creo que Francisco tuvo un gran resultado, un buen resultado. Creo que además un poquito se ha construido solo, ¿no? O sea, desde un programa de televisión, luego con un par de ideas o propuestas, con un pequeño equipo. ¿No está preparado, cree usted? No está preparado para nada. No, yo creo que va a ser un buen diputado y creo que tiene que tomar esa opción antes de que otros adelante. Ahora, ¿qué nombres sí cree usted que están preparados para asumir en su partido? Bueno, dentro del partido, insisto, yo creo que no hay que descartar que el partido proclame a Evelyn Matei o que proclame a algún independiente. Pero usted por cuál se la juega, si es militante de Renovación Nacional, uno tiene que querer ir a esto. Y hoy día los que han demostrado ganas de querer competir y levantar una propuesta de Renovación Nacional son el senador Francisco Chaguán. No nos olvidemos que el senador Sandón también en su momento fue una alternativa, en ese momento a lo mejor le faltaba más conocimiento, dice que tiene que haber permiso en la casa, pero lo tiene descartado, pero bueno, yo en esto no descarto nada, al menos a mí que me parecería genial si pudiera competir. ¿Y a usted le gustaría apoyar? Mario Desbordes, a mí encuentro que también sería un tremendo nombre. No nos olvidemos que esta elección es de las que no te impide, si tú no terminas ganando, volver a tu cargo, pero bueno, lógicamente que está concentrado en poder hoy día sacar adelante Santiago, la comuna de Santiago, que convengamos ahí, hay mucho que hacer, pero bueno, por supuesto, ante la pregunta que me gustaría, me fascinaría cualquiera de esos nombres. Cualquiera de esos nombres, más que un Rodolfo Carter, por ejemplo. Bueno, primero es porque uno parte por casa, así de simple, pero en una primaria necesitamos 2 o 3 para competir. Pero yo creo que de a poco ha ido tomando fuerza. Le leía también y algo conversé con el presidente del partido, con el senador Galilea, que también después de todos los argumentos que han estado sobre la mesa, imagino lo que él ha ido conversando y escuchando, también se ha ido allanando a poder tener una primaria. Al final, no es solamente recordar que el propio presidente Piñera, en su momento, cuando ya había sido presidente, estuvo disponible en una primaria. En ese momento, el mismo senador Sandón tenía muy poco conocimiento, si es que el tema es no llevemos a aquellos que no marcan un umbral determinado de conocimiento, no, puede servir incluso para aquello, pero lo más importante es que tenemos que trabajar en un programa de gobierno, en por qué queremos volver a gobernar, en cuáles van a ser esas soluciones concretas que las personas están esperando, porque a propósito de la elección municipal y de gobernadores, cada vez más vemos que las personas votan por aquellos que le entreguen una respuesta concreta más que por un partido político. Hablando de eso, porque quien dejó hace poco tiempo un partido político es Johannes Kaiser, dejó el Partido Republicano para hacer su propio movimiento y da una sorpresa ahora en la encuesta Pulso Ciudadano. Bueno, en primer lugar está Evelyn Matei, ¿cierto? Luego le sigue la expresidenta Bachelet, quien ocupa el segundo lugar por sobre Kast. Y en cuarto puesto, está Johannes Kaiser, que tiene un alza importante, 5,4. ¿Les preocupa esta figura de Johannes Kaiser y si deberían invitarlo, por ejemplo, a que sea parte de la primaria de Chile Vamos? ¿O no? No, nosotros queremos una primaria lo más amplia posible, y nombro rápidamente, ojalá, ¿verdad?, si se diera aquello, entre Amarillo, Demócrata, los Social Cristianos, Evópoli, RN, la UDI, y eventualmente, ¿por qué no republicano con el ánimo de llegar con uno solo? Pero entiendo que ellos no quieren ni una posibilidad, quieren fortalecer su lista parlamentaria, pero bueno, pero yo creo que hasta allí y ese es mi límite. O sea, ¿Johannes Kaiser no debería participar en la primaria de Chile Vamos? No, porque tiene que ser una primaria donde al menos haya mínimos comunes.
porque va a ser una primaria donde quien gane esa primaria, obviamente que va a buscar el apoyo, y ese debería ser el acuerdo tácito o explícito directamente del resto de los competidores. Entonces, yo no tengo ninguna duda que eso es un proyecto más individual, es un proyecto de poco partido, es un proyecto donde nace a propósito de la renuncia a un partido político, y no nos olvidemos, Beatriz, que vamos a iniciar la discusión, no sé cómo va a terminar sinceramente, pero vamos a iniciar la discusión de una reforma al sistema político, y por lo tanto creo que las señales tienen que ir en esa línea, y a mí no me gustaría estar en una primaria donde el debate se concentre en las descalificaciones versus que se concentre en un debate de ideas lo que queremos para el país. ¿Y no le preocupa el daño que quizás podría, o a ver, ¿cómo decirlo?, el bolsón de votos que quizás podría robar Kaiser a figuras de la derecha, y considerando además que, como usted bien dice, José Antonio Kast y desde el Partido Republicano han dicho que van a ir a primera vuelta? Sí, yo creo que primero nosotros tenemos la obligación, más que depender del resto de cuánto puede robar o no, ¿cierto?, cuánto electorado se puede llevar, pero sí tenemos la obligación de convocar no solamente a nuestro electorado, tenemos voto obligatorio, sino que a esa inmensa mayoría de chilenos y chilenos que no votan ni allá ni acá, que están esperando que alguien le proponga un proyecto país que le solucione el tema del alza de la luz. Yo recién hablaba de la crisis de la baja natalidad, qué duda cabe en materia de seguridad, qué vamos a hacer con migración irregular a propósito del proyecto que ya pasó al Senado, viene con harto debate desde la Cámara, y creo que eso somos capaces de lograrlo, no solamente a propósito de lo que vimos en la elección municipal y de gobernadores, sino que también porque si tú amplías tu centro político y llegas a estos partidos que hemos nombrado, deberíamos tener la mayoría sin necesidad de esos liderazgos. Ya, ahora la quiero llevar a otro tema que está ocurriendo, de hecho, en estos momentos. La comisión investigadora del caso Monsalve, a esta hora, de hecho, está exponiendo el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, y también está Carlos Durán, que es el jefe de gabinete del presidente Boric. ¿Qué espera usted de esta exposición que hagan los asesores más cercanos del presidente? ¿Qué esperaría? Lo primero que espero es que digan la verdad. Y creo que estamos en una legítima duda de que esto sea así o no, porque los relatos han ido cambiando, incluso las declaraciones que hemos conocido por la prensa a la justicia también son contradictorias. Estamos hablando entre el presidente, su asesor y los ministros de Estado, o sea, ni siquiera de ahí para abajo, sino que en esos mismos cargos. Creo que además de todo lo que deberíamos conocer hoy día, deberían también emanar responsabilidades, porque ninguno va a ir a declarar en su calidad de Crispi Durán, van a ir a declarar en su calidad de jefe del segundo piso y del jefe de gabinete, que por supuesto tienen responsabilidades políticas o administrativas, si queremos llamarlas de esa manera, antes incluso, o también que las responsabilidades judiciales, ¿cierto?, que puedan caber en todo este tema. Entonces, yo creo que al menos yo esperaría escuchar de aquellas personas que ya sabemos, se enteraron en el primer minuto, un perdón al país, si es que en su calidad de asesores no actuaron como correspondía, asumiendo su responsabilidad, o, como terminó diciendo la propia ministra Carolina Toá, que sí se lo comunicaron al presidente y bueno, los focos tendrán que ir para allá. Ahora, lo que escuchábamos hace tan solo algunos minutos, escuchábamos a Miguel Crispi decir que se activaron los protocolos, pero que claro, hay parte de esas conversaciones que son privadas. ¿No considera usted que las conversaciones que tenga el presidente con sus asesores son privadas y por lo tanto no deberían revelarse en una comisión investigadora? A ver, hay dos cosas. Esas conversaciones privadas de todas maneras la tiene que tener la justicia. O sea, las investigaciones reservadas existen, hay resguardo para aquello y eso tiene que entregarse para poder tener una buena investigación y obviamente eventualmente las sanciones que correspondan. Y en el caso de la Cámara, yo formé parte un par de años de la Comisión de Defensa, por ejemplo, donde también habían temas muy complejos, muy delicados, donde también se declara reserva de la comisión bajo juramento cada uno. Pero ahí se estaría revelando la conversación privada del presidente con sus asesores, por eso le pregunto. Mientras estén los resguardos para aquello, son cuestiones súper prácticas, pero importantes y necesarias. Uno entra sin celulares, entra sin asesores, se hace un juramento ante la comisión, lo cuento para que las personas sepan, pero bueno. Ya, o sea, insisto, usted dice que si el decir que son conversaciones privadas no es un argumento no, yo creo que no, legítimo. Porque aquí estamos hablando de que se está investigando al quien estaba encargado del orden y la seguridad del país por un delito de violación y de abuso sexual. O sea, creo que la privacidad de esas conversaciones tiene un límite y ese límite es esclarecer los hechos y eventualmente condenar a aquel que, si se comprueba, cometió el delito, porque hay una víctima detrás, víctima de la que no se acordó ni siquiera cuando se conoció de todos estos antecedentes del gobierno. Y por eso uno a veces dice que es el insistir en que el propio presidente
le pida perdón al país, porque hemos avanzado tanto. Yo llevo 7 años en la Comisión de Mujer y en otras varias también. Y hemos incluso modificado nuestro ordenamiento jurídico para tener prescriptibilidad, para que sean imprescriptibles delitos sexuales en determinada población. Por lo tanto, creo que es vital entender que el gobierno no solamente cometió un error en la tardía de sus decisiones, sino que en proteger a quien eventualmente termine siendo condenado a un delito de los más graves que existen en nuestra sociedad. Perfecto. Senadora Paulina Núñez, le queremos agradecer por estar con nosotros en Semana Política. Que tenga un excelente día. Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más. Hay muchísimas noticias que vamos a revisar. No se vayan. Se acabó la espera. Desde este mes de diciembre, disfruta de una nueva versión de Fesiluz. Ven a vivir una experiencia de clase mundial, con gastronomía, danza, acrobacias y mucha entretención, en el Parque Padre Hurtado de la Reina y en Hualpén, Concepción. Compra tus tickets en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Y no te pierdas Fesiluz, el Festival Internacional de Luces de China. Si usted o algún familiar suyo padece de mala digestión, dolores de cabeza, diabetes, problemas circulatorios, colesterol elevado, mal aliento, gases, cansancio, falta de memoria, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, dolores articulares y musculares, hongos en las uñas, falta de apetito sexual, enfermedades vaginales, incluso hasta sobrepeso, cuidado, podría tener parásitos, porque la Candida albicans es un parásito que afecta a más de 80 millones de personas en Estados Unidos y es el responsable de un sinnúmero de enfermedades conocidas en nuestro país. Presentamos el nuevo Bacticure. Bacticure, la exclusiva fórmula que contiene lactobacilos que pueden ayudar a controlar eficazmente la Candida albicans, fortalecer el sistema inmunológico y regular la digestión. Estos 2 vasos de agua son para demostrar la presencia de la cándida en las mucosas presentes en la saliva. En el primer vaso con agua hemos puesto saliva de una persona afectada. Podemos observar, han salido unos pequeños hilillos que se precipitan hacia abajo. En el segundo vaso pusimos la saliva que estaba sano, que no tenía la cándida. Uno no tiene nada y el otro tiene estos fragmentos que nos demuestra que está contaminado. Vamos a depositar Bacticure, lo voy a disolver y aquí vieron que este es un efecto prácticamente inmediato, así que realmente Bacticure es el revitalizador. Y exactamente lo mismo puede hacer en usted. He bajado como 20 libras. Pero también el colesterol y la diabetes están súper bien. Ya ni me enfermo, ni gripe me da. Deje de sufrir, llame al número en pantalla y ordene ya su Bacticure. Si usted es una de las primeras 40 llamadas, recibirá un mes de Bacticure totalmente gratis. Sí, 2 meses por el precio de un solo mes. ¡Llame ya! Y a esta hora, asesores del presidente de la República comparecen ante la comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve, mientras siguen las críticas al gobierno por el manejo político ante la salida del ex subsecretario del Interior. Francisco Valenzuela tiene los detalles y le está tomando el pulso a lo que se vive a esta hora en la comisión. Francisco, ¿cómo estás? Te escuchamos. Oye, Beatriz, te saludo y saludo a todos quienes ven esta edición de Semana Política. De verdad, una sesión extremadamente tensa la que se está llevando a cabo acá en la sede del Congreso en Santiago, donde, bueno, para cerrar el contexto, esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está analizando el paso a paso de cómo actuó el Ejecutivo y sus distintos asesores, sus distintos integrantes del Poder Ejecutivo, insisto, en el marco del caso de Manuel Monsalve. En específico respecto de estas fechas en octubre, donde en el momento que se enteraron de la denuncia, que hasta donde ha salido por prensa ha sido el 15 de octubre y después finalmente el 17 termina con la salida, como lo recordamos, en los patios de la Moneda, con el entonces subsecretario ya dejando su cargo, despidiéndose de alguna manera, pero también insistiendo en que él no había cometido delito. Entonces ¿por qué se mantuvo este delta o este tiempo al ex subsecretario en su cargo? Incluso, Beatriz,
me parece que estábamos nosotros reporteando acá en la sede del Congreso y podíamos ver al entonces subsecretario participando en una de las discusiones de la ley de presupuesto. Todo esto mientras distintos integrantes del Poder Ejecutivo, insisto, habrían tenido distinto grado de manejo de información respecto a este tema. Entonces, ese es el centro de la discusión que está teniendo lugar acá en la sede del Congreso, donde han habido intercambios bastante duros con el jefe del segundo piso, jefe de asesores del presidente de la República, Miguel Crispi. Todavía hasta ahora lo que hemos podido ver es que no se le ha dirigido todavía, insisto, la palabra a Carlos Durán, su jefe de gabinete, y también al lado de ellos está la jefa de gabinete de la ministra Carolina Toa, Pía Mundaca. Entonces, al menos en lo que es esta primera etapa que hemos podido presenciar, han sido conversaciones bastante tensas, pero marcadas por determinados aspectos vinculados a la reserva que debe tener un alto asesor, como lo es Miguel Crispi, en este caso como asesor del presidente, y que él también, su labor, de acuerdo a lo que se le fue consultando por parte de los distintos diputados integrantes de esta comisión investigadora, cuál fue su rol en el marco del caso. Beatriz y a todos quienes nos ven, pasamos a ver parte de lo que han sido estos extractos de la conversación y de lo que ha manifestado el exdiputado y el jefe de asesores del presidente de la República, Miguel Crispi, en esta comisión investigadora por el caso Monsalve. En relación a mi persona como jefe de asesores del presidente, respecto a la tarea que se me encomendó, fue de comenzar a buscar nombres para buscar un reemplazo para el entonces subsecretario Monsalve. El día martes, después de las 4 de la tarde. O sea, ese día, como es también de público conocimiento, esa cronología la dio cuenta de manera muy clara la ministra Toa, después de que ella se reúne con el presidente. A mí lo que se comunica es aquello, estando en ambos con el presidente, junto al jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán. Las gestiones más concretas respecto a la evaluación de esta denuncia, a conocer la situación de la denunciante y víctima, son cosas que el presidente se instruyó se realizaran desde el Ministerio del Interior. No es mucho más lo que yo pueda aportar respecto a las acciones. Claro, Pancho, un tema que sin duda también va a ser parte del debate es hasta qué punto las conversaciones, ¿cierto?, que pueda revelar Miguel Crispi, conversaciones que tuvo ese mismo día con el presidente Boric, son de carácter privado o público, porque en el fondo son conversaciones, ¿cierto?, de un asesor con su jefe, con quien asesora, y por lo tanto entiendo que esa también ha sido parte de los argumentos que ha entregado Miguel Crispi hoy día, ¿o no? Decir que parte de las conversaciones son privadas. Beatriz y a todos quienes nos ven, hay un deber intrínseco de este tipo de cargos que tiene que ver con la reserva y el máximo cuidado en el trato de la información en específico en un área tan sensible como es el asesorar a nada más ni nada menos que al jefe de Estado. Entonces ese ha sido un argumento constante de Miguel Crispi. Me voy a permitir ser un poquitito pesado en el fondo con la situación, porque una cosa es lo que está ocurriendo acá en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde en este caso el alto asesor Miguel Crispi puede de alguna manera no contestar amparándose en esa reserva, en ese secreto de estas conversaciones que tiene con el jefe de Estado. Pero ojo, y lo hablamos la semana pasada y también fue abordado en las distintas notas y fue en materia de noticia en el contexto de lo que fue una apelación de Manuel Monsalve a su prisión preventiva, donde el Ministerio Público ya comunicó que está investigando todas estas actuaciones que no tienen necesariamente que ver con todo lo que es la pata política, pero sí es la parte judicial que de alguna manera se cruza con lo político y se está analizando un eventual delito de obstrucción a la investigación, las actuaciones del ex subsecretario que también están en tela de juicio, pero también quién estuvo enterado y cómo actuó respecto a este tema. Entonces, en caso, y que tendría todo el sentido de que así fuera, de ser citado Miguel Crispi a declarar, es distinto declarar en una comisión investigadora versus el Ministerio Público, donde en calidad de testigo él no puede entregar falso testimonio, si es que es testigo. Sería distinto entonces si es que fuese imputado. Pero después de esta vuelta judicial, Beatriz, vuelvo a que escuchemos la manera en la que Miguel Crispi esgrime estos argumentos ante la comisión investigadora, porque es cierto, como es un cargo tan sensible, hay detalles que razonablemente no pueden ser conocidos, pero también esto se enfrenta con la intención de todos los diputados, de oposición y de oficialismo, de enterarse de distintas materias, de cómo fueron deslindando todos estos acontecimientos entre el 15, 16 y 17 de octubre. Pasemos a ver las declaraciones de Miguel Crispi en estos entreveros con algunos parlamentarios. Señor Monsalve, ¿pudiera renunciar en ese minuto que usted se entera de la denuncia como asesor del presidente? ¿Le recomendó en ese minuto aquello o no se lo recomendó? Diputada, las conversaciones con el presidente, eso lo sabe muy bien el presidente, son privadas. Por tanto, no corresponde compartir. Entonces no sabe si le recomendó o no puede responder eso.
Por supuesto que no, las conversaciones con el presidente son privadas. Delfino, dile. Estábamos escuchando declaraciones de Miguel Crispi. No estoy seguro, Beatriz, si que querías comentar algo. Sí, no, lo que pasa es que hay un punto bien importante también, que es que, varios temas que hay que analizar. Primero, el cuánto influyó o no la estrategia que trazaron los asesores en la decisión final que toma el presidente es algo que no la vamos a ver, porque finalmente quien toma la decisión es el presidente de la República. Y segundo, Pancho, hay que ver también si es que la comparecencia de Carlos Durán y Miguel Crispi acallan las voces al interior del propio oficialismo que están pidiendo la renuncia de los asesores más cercanos del presidente y los más importantes por justamente estrategias que han enredado más bien a la moneda, como podría ser, por ejemplo, la conferencia de prensa de 53 minutos que dio el presidente de la República, es parte de las críticas, ¿cierto? Y no es la primera polémica, además, que enfrenta Miguel Crispi. ¿Te acuerdas también que tuvo que ir a una comisión investigadora por el denominado caso Convenios? O sea, han habido situaciones que han puesto en jaque, por así decirlo, la continuidad de Miguel Crispi en su cargo, y hoy vamos a ver, bueno, si es que esto logra dejar tranquilo al propio oficialismo, por ejemplo. De las constantes licencias que yo me tomo, Beatriz, yo estaba sentado ahí en la sala viendo la cara de distintos parlamentarios del oficialismo, algunos más críticos que otros, y no veía ojos de tranquilidad, no veía ojos de satisfacción o de alguna manera calma ante lo que estaban exponiendo, sino que también daba la impresión de que en lo que avanzara lo que corresponde a esta comisión investigadora, que también mantenían algunas dudas que ya iba a llegar el momento, y en paralelo de que nosotros estamos conversando también está ocurriendo esta comisión investigadora para ver básicamente bajo qué puntos se centran. Lo decías tú, Beatriz, sobre cómo se tomaron estas decisiones, también lo mencionaste tú, este punto de prensa de sobre 50 minutos. Otro aspecto, cuando se le permitió ir al sur, hablar con su familia, todo en este contexto donde estaban ya circulando lo que corresponde a este caso gravísimo de acusación en contra de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, por abuso sexual y violación. En todo caso, ya considerando de que esto fue más o menos el tono que marcó la comparecencia hasta este momento de Miguel Crispi en la comisión investigadora, todo esto se da en un contexto, en un marco donde no solamente desde la oposición, que sería lo regular, desde el mismo oficialismo, el gobierno ha enfrentado profundas críticas respecto de cómo ha ido actuando. Algunas de las críticas fueron proferidas ayer, por ejemplo, por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, entre otros representantes del oficialismo, los que pasamos a ver a continuación, y de ahí seguimos conversando. O sea, yo creo que el gobierno le ha faltado experiencia, sobre todo en la toma de decisiones ante crisis que han sido importantes y que han sido muy profundas, yo creo que para el gobierno. Yo creo que en el caso, por ejemplo, Manuel Monsalve, bueno, también lo reconoció la ministra del Interior, pero que efectivamente la decisión de poder alejarlo de su cargo o desvincularlo o mantenerlo al margen, fue precisamente muy tardía. Y precisamente yo creo que el gobierno ha tomado malas decisiones también en función de quizás la falta de experiencia. Así también lo reconoce un poco la ministra Orellana hoy día en su entrevista. Lo importante es que esta autocrítica que se ha manifestado en distintos espacios sea tomada como una autocrítica y un aprendizaje de parte del gobierno y en el futuro por parte del Estado. Debiese analizar de verdad si vale la pena estar en un gobierno que la aísla y que no la deja actuar. Bueno, es que piden derechamente que Miguel Crispi dé un paso al costado cuestionando su rol como asesor finalmente. Bueno, es que eso no me corresponde a mí, no es asesor mío. Sí, bueno, escuchamos ahí, Francisco, parte de las declaraciones que se generan sobre todo a raíz de las declaraciones de la ministra Orellana en la tercera, en esta entrevista, donde dijo que, que ha existido un aprendizaje que es bastante evidente, lo que ha generado peticiones de renuncia por parte de la oposición, o sea, en medio de... Porque no solamente el gobierno ha tenido que enfrentar el caso Monsalve, ¿cierto?, donde se excluye, de cierta manera, a la ministra de la Mujer de la toma de decisiones. Eso es otro de los puntos que también, me imagino, le preguntarán a los asesores en la comisión investigadora. Y por otro lado, está la denuncia, ¿cierto?, en contra del presidente Boric, que ha abierto otros flancos en la moneda. Entonces, hay
dos crisis, por así decirlo, en paralelo, y esta sin duda es la más importante, al menos que tiene a algunas autoridades con peticiones de renuncia en su contra, como es la ministra Orellana. Veíamos las declaraciones de la ministra Orellana ayer en el diario La Tercera, como decías tú, Beatriz. Hasta ahora no formaba parte, pero evidentemente no se descarta que los cuestionarios que tengan cada uno de los legisladores que están participando en esta comisión investigadora eventualmente puedan hacer el punto. Ahora, respecto de las decisiones, es posible que se encuentre con esta misma muralla de la que nosotros estábamos hablando recién, respecto a que las conversaciones y esta toma de decisiones, muchos aspectos de estos pueden ser eventualmente reservadas. No obstante, esto... el cliché lo voy a ocupar, noticia absolutamente en desarrollo. En lo que nosotros nos retiramos para este despacho estaba hablando el jefe de asesor del segundo piso, Miguel Crispi. Todavía falta si es que se pronunciaba algo el jefe de gabinete, Carlos Durán, y posteriormente la jefa de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Toá, me refiero a Pía Mundaca. Todavía queda paño por cortar, e independiente de lo que concluya en esta jornada, en esta comisión investigadora, Beatriz, todavía quedan sesiones y todavía tienen que llegar a otras conclusiones, y todo eso en paralelo al camino judicial. Claro que sí, muchas gracias, Francisco, nos quedamos conectados contigo, por supuesto. Buenos días. Y nosotros vamos a tomar contacto con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Hola, Bea, muy buenos días. Muy buenos días, ahí la estoy viendo. ¿Le parece, senadora, que comencemos con la contingencia? Bueno, se está realizando, ¿cierto?, la comisión investigadora, están compareciendo hasta ahora Miguel Crispi y Carlos Durán. ¿Qué esperaría usted de esta comparecencia de los máximos asesores que tiene el presidente hoy día? Bueno, las comisiones investigadoras son una facultad privativa que tiene la Cámara de Diputados de convocarlas para fiscalizar actos de gobierno. La función de ellos no es judicial, sino más bien de establecer si hay actos de gobierno que sean contrarios a la ley, y como digo, es una facultad que tienen. La verdad es que hay que esperar que estas personas presten su testimonio y que finalmente la comisión evalúe si han existido irregularidades, que es lo que finalmente hace una comisión investigadora, establecer si hay irregularidades en el comportamiento de las autoridades. La comisión investigadora no es para emitir opiniones políticas, comentarios, si me parece que están de acuerdo o si estuvo bien o estuvo mal, sino efectivamente si hay actos irregulares. Por eso es una comisión investigadora en la función fiscalizadora que le compete a los diputados sobre los actos de gobierno. Ahora, en lo político, senadora, y usted como presidenta del Partido Socialista, ¿cuál es la evaluación que hace de la gestión que han tenido Crispi y Durán, considerando la crisis? Sí, estaba escuchando recientemente algunas opiniones anteriores que ustedes estaban consignando aquí en el informe. Y claro, la autocrítica siempre es necesaria. Creo que la ministra de la Mujer lo ha hecho, lo han hecho otras autoridades diciendo que se podría haber hecho esto mejor, pero la verdad es que nadie estaba preparado para recibir un caso así, para algo que ha sido tan doloroso para todos, porque finalmente estamos hablando de una alta autoridad que tenía una alta valoración pública, que tenía el tema más importante para la ciudadanía, como es la seguridad, bajo su custodia, de manera tal que evidentemente aquí lo que a mí me parece que hay que sacarse una enseñanza, establecer claros protocolos de acción frente a casos como estos, porque, como digo, nadie estaba preparado, pero ahora sí podemos pensar en el futuro qué pasa cuando hay una alta autoridad que esté siendo investigada, cuál debiera ser el curso, cómo debieran enterarse las autoridades, porque aquí debiera haber un conducto regular de información que haga poder tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible. ¿Y se debe pedir disculpas como piden desde la oposición? ¿Cree usted que sería pertinente o que ayudaría quizás a descomprimir? Es que mire, más que pedir disculpas, si hay alguien que tiene que pedir disculpas aquí es quien está siendo hoy día investigado y que se encuentra formalizado por un delito tan grave como el de violación y otros delitos además respecto a la ley de inteligencia. En fin, son actos personales, aquí son conductas muy graves las que se le imputan a Manuel Monsalve. Por cierto, existe la presunción de inocencia, él tiene el derecho a la defensa, pero la víctima o la denunciante en este caso tiene también que tener ciertos resguardos de su privacidad, y yo creo que ahí toda la sociedad ha fallado. Hemos visto cómo circulan profusamente videos
extractados de ciertas situaciones donde finalmente se termina relativizando la situación de la propia denunciante. Entonces aquí, si se habla de pedir disculpas, yo creo que los medios de comunicación deberían pedir disculpas precisamente por el hecho de haber tomado filtraciones de momentos, digamos, de parcialidades de una investigación que por lo demás estaba declarada secreta. Pero, disculpe, senadora, ¿por qué los medios de comunicación, a su juicio, considerando que lo que se ha hecho es informar de las diversas aristas del caso? Cuando se informa está muy bien, Beatriz, pero la verdad es que vemos cómo se pasan los videos de ciertos pasajes que no tienen una hilación, una correlación, y que finalmente terminan haciendo un montón de comentarios respecto a la situación de la víctima. Yo creo que no se ha puesto de verdad la seriedad de lo que significa la revictimización de la denunciante, fundamentalmente por los medios de comunicación, que como digo, han tomado los videos que debían estar siendo parte de una investigación que al principio estaba declarada secreta y que fueron difundidos profusamente. Entonces aquí se habla de que el gobierno pida disculpas, pero no es el gobierno el que ha revictimizado a la denunciante. Aquí son hechos personales de quien está siendo investigado y es él que tiene que pedir disculpas. Y yo creo que sí, los medios han tenido un uso de los videos que los ponen fuera de un contexto, y finalmente la víctima, porque yo estoy hablando de la víctima, de la mujer denunciante, no ha sido cuidada como debería ser para no ser revictimizada. Perfecto. Senadora, le quiero preguntar por lo que está pasando también a esta hora en la comisión investigadora, porque si bien yo le pregunté, claro, cuál era la evaluación que usted hace de la gestión de Crispi, usted habla de la necesidad de hacer una autocrítica. ¿Es suficiente por parte de los asesores? Se lo pregunto porque hay voces en el oficialismo que piden su renuncia. ¿Ve usted necesario que el presidente cambie a sus principales asesores? Bueno, eso es evidente que es una decisión del presidente, pero aquí hay decisiones que precisamente y probablemente a partir de esta comisión investigadora se puede tener mayor claridad de cuál fue la cadena de toma de decisiones. Sí, estamos con un pequeño problema en el audio de la senadora Bodanovich. Vamos a pedirle que, a ver si, no sé si senadora nos escucha, quizás se puede haber apretado algún botón, pero hace tan solo algunos momentos le estábamos preguntando sobre la evaluación que hace a la gestión de Miguel Crispi, de Carlos Durán. Ahí sí, senadora, ¿nos escucha? Sí, ahí sí. Sí, ahí la estamos escuchando. Ya, usted decía que, usted estaba diciendo, si puede retomar la idea, en el fondo eso, ¿qué le parecen las voces de renuncia desde el propio oficialismo que apuntan a que tienen que dejar sus cargos Crispi y Durán? ¿Usted coincide con esa necesidad? Ya. Sí, estamos con un pequeño problema técnico con la senadora. ¿Me escucha? Ahí sí. Estas son cosas de la tecnología, ¿qué no le ha pasado? ¿Ahí sí? Ya. La tecnología, sí. No, pero yo te escuché, Beatriz, te escuché, ya. Mira, yo no, en general, en todos los casos que están siendo investigados, que hay una investigación judicial, también está en pleno ejercicio de una facultad de la Cámara de Diputados, que, como dijimos, fiscaliza los actos de gobierno. Eso es lo que hace la Cámara de Diputados. Tiene que llevarse a cabo esto y finalmente establecer si hubo irregularidades. La comisión investigadora es para fiscalizar actos de gobierno. Pero usted está conforme. No es para ser comentarista. Está bien, pero en lo político. Mire, no soy yo la que tiene que estar conforme. Aquí tiene que ser el presidente que finalmente evalúe sus equipos. ¿Y entiende el malestar del oficialismo, senadora, de un sector que pide la renuncia de los asesores? Esto no tiene que ver con malestares, tiene que ver con cómo se desarrolla la función pública, cómo se protege al presidente de situaciones en que finalmente hay una toma de decisión, y por eso digo yo no manejo todos los antecedentes de cómo el presidente decide esta situación, y finalmente él es el único que junto con su equipo sabe cuál fue la cadena de tiempo de decisión, y probablemente a partir de lo que se diga aquí en la comisión investigadora también vamos a tener mucho mayor claridad. A mí me parece que es un buen ejercicio este. Hay que relevar que tanto Carlos Durán como Miguel Crispi no están obligados a comparecer a esta comisión investigadora porque no son funcionarios públicos, de manera tal
que yo lo que leo es un ejercicio de transparencia, de colaboración a la Cámara de Diputados de parte de ellos. Perfecto. Senadora, la quiero llevar a otro tema. El presidente Boric les encargó la mayor unidad posible. Y hay algunos temas que tienen en este minuto dividido al oficialismo. Por ejemplo, desde Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical, han manifestado su molestia con el Partido Socialista y el PPD por este acuerdo sobre la reforma al sistema político. Acusan que no se conversó con el resto de los partidos oficialistas, que más bien se prefirió hablar con la oposición. ¿Qué puede decir usted de esto? ¿Y por qué, si se hizo la convocatoria con su nombre, finalmente usted no aparece en la foto de este acuerdo, pero sí otros senadores del Partido Socialista, como el senador Durresti, por ejemplo? Este es un proyecto que el senador Durresti hace meses iba a ingresar al Congreso, así que esto no es un misterio, que él, como presidente de la Comisión de Constitución, había hecho las conversaciones necesarias tanto con los otros ministros, con todos los integrantes de la Comisión de Constitución, con Luz Ebensberger, con Rodrigo Galilea, y por lo tanto quienes iban a suscribirlo desde un inicio eran ellos. De manera tal que aquí no hay misterio, no hay ningún engaño, como se pudiera acusar, y lo que creo yo que el Parlamento, por algo se llama Parlamento, es el lugar donde se discuten los proyectos, de si hay votos se aprueban, si no hay votos se rechazan o se archivan, y por lo tanto es una instancia democrática donde ha de darse esta discusión. Lo que no podemos seguir haciendo es dando la discusión por los diarios, en centros académicos donde hay un constante acuerdo. La propia Flavia Torrealba y yo estuvimos algunas veces en foros de discusión como presidenta del Partido Socialista y de la Federación Regionalista Verde Social, y teníamos acuerdos. Entonces aquí no hay que sorprenderse, porque lo que se ha presentado por parte de los senadores es un ejercicio legítimo de su derecho a presentar mociones parlamentarias y a discutirla en la instancia que corresponde, que es el Congreso. Nosotros vamos a seguir dialogando como presidentes de partido, tenemos una mesa formada para esto, porque aquí las reformas al sistema político no se agotan en este proyecto, Beatriz. Aquí simplemente se abordan dos cosas, el tema del umbral y el tema que lleva aparejado, porque si tú pones un umbral que el partido tiene que sacar una cierta cantidad de votos o tener una cierta cantidad de parlamentarios para tener existencia legal, obviamente la otra cara de la moneda es que si un parlamentario que resultó electo por un partido renuncia al partido o se expulsa del partido, pierde el escaño. Entonces es la otra cara de la moneda, porque si la expulsión o la renuncia afecta la existencia del partido, evidentemente que el partido debe mantener ese cupo para efectos de no ver perjudicado la existencia del partido. Por lo tanto, esta es una parte y que requiere una reforma constitucional. Por eso ha sido presentada por los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ahora bien, los presidentes de partidos oficialistas tenemos una discusión abierta todavía, donde estamos viendo otras reformas al sistema político, donde sí vamos a poder avanzar y llegar a un acuerdo que tiene que ver con, por ejemplo, con la posibilidad de federarse, que es algo que a Flavia y a mí nos interesa mucho, que podamos discutir y ojalá avanzar. Ellos, Jaime Mulet, el diputado del Regionalismo Verde, presentó un proyecto muy interesante en la Cámara de Diputados que nos parece importante discutir. Por lo tanto, aquí la discusión está recién empezando y no está agotada, y por lo menos del Partido Socialista, tanto yo como presidenta y como senadora no tenemos ninguna intención de hacer perjuicio a otros partidos políticos, sino simplemente buscar una fórmula que nos permita que los partidos políticos sean un mejor instrumento para la democracia en nuestro país. Senadora, la quiero llevar por último, antes de despedirnos, a otro tema que va a ser protagonista también esta semana, la carrera presidencial. En la última encuesta de Pulso Ciudadano, la expresidenta Bachelet alcanza el segundo lugar. ¿Es la exmandataria la mejor alternativa que tiene el oficialismo? Y de no ser así, ¿hay una sequía de candidatos, cree usted? ¿Hay una falta de candidatos? ¿Y en qué pie queda Carolina Toá para ser una posible candidata después de toda la crisis del caso Monsalve? Esas dos preguntitas, y de ahí la dejo en paz. El Partido Socialista ha definido que este tema lo vamos a abordar probablemente en marzo. No vamos a tomar definiciones presidenciales con tanta anticipación. Recordemos que las primarias presidenciales se van a desarrollar en junio recién del próximo año, y por lo tanto creo que no es el momento. Nosotros estamos trabajando
acabamos de terminar un proceso electoral importante en que al Partido Socialista además le fue muy bien. Tenemos 4 gobernadores. Déjeme terminar, por favor. Tenemos 4 gobernadores, tenemos 33 alcaldes, 215 concejales, por lo tanto entendemos que como Partido Socialista tenemos una, digamos, legítima oportunidad de presentar un candidato presidencial a primarias. Eso es una discusión que aún no la hemos dado al interior del partido en forma, digamos, total, porque hemos hablado en la mesa del partido, lo hemos hablado con los parlamentarios, pero aquí falta una discusión en la comisión política y en el comité central que se darán en los próximos meses y donde se definirá si nosotros vamos a llevar un candidato propio a la primaria de junio o vamos a apoyar a algún otro candidato o candidata. Esa es una definición que está pendiente, por lo tanto, yo en este momento no estoy en condiciones de dar nombres, pero sí de señalar que nosotros como partido no creemos tampoco en esto de que no haya liderazgo. Basta revisar la prensa para darse cuenta que hay muchos liderazgos desde el Partido Socialista que podemos afirmar o reafirmar como eventuales candidatos presidenciales. Por lo tanto, creo que no es el momento, pero esto de que no haya nombres del sector, no solo del Partido Socialista, de los demás partidos oficialistas, no es cierto, y vemos cómo además en las encuestas no solo figura la presidenta Bachelet, figura la ministra Toá, figura el alcalde Bodanovich, en fin, figuran bastantes personas que pueden asumir el liderazgo, donde lo importante, creo yo, es que tengamos un proyecto político que le haga sentido a la ciudadanía, que sintonice con el sentido común y que finalmente eso sea encarnado por alguno de los personas que representan a los distintos partidos del oficialismo. Perfecto, senadora Bodanovich, le queremos agradecer por este contacto aquí en Semana Política. Que esté muy bien. Muchas gracias, Beatriz, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, y justamente hablando de las encuestas, el fin de semana removieron el panorama político pese a las crisis simultáneas en la moneda. El presidente Boric está en el 29% de aprobación, un número que parece incombustible a estas alturas. Sigue la interrogante en el oficialismo de quién podría ser, por ejemplo, la próxima carta presidencial, y en la derecha ya se instala la idea de una primaria. Karina Zúñiga nos cuenta los detalles. Es que, miren, justo estaba pendiente de que estaba hablando la vocera, ¿cierto? Camila Vallejo, así que Camila Zúñiga. ¿Cómo estás, Cari? Buenos días. Hola, Bea, ¿cómo estás? Buenos días. Está hablando en este momento la vocera. Vamos a ver ahí también cuáles son las reacciones frente precisamente a este que es uno de los temas que está marcando la agenda política y esta semana política y que tiene que ver con esta carrera presidencial. Todo esto se da en un contexto, primero, frente a la peor crisis que ha vivido el gobierno, como tú decías, y frente a los resultados también de la encuesta a Pulso Ciudadano que tienen que ver con la evaluación que se hace al presidente Gabriel Boric frente al manejo de esta crisis y también en el contexto de la denuncia que ocurrió ya hace algunos días por eventual filtración de fotos íntimas por parte del mandatario y que obviamente esto está en investigación. Pese a esa situación, en estas últimas 2 semanas el apoyo al presidente Gabriel Boric se ha mantenido y marca exactamente 28,6% de aprobación en la última encuesta de Pulso Ciudadano. Por lo tanto, se mantiene en comparación al mes anterior y habla también de que estas crisis no han impactado la figura del jefe de gobierno. ¿Cuál es otro de los puntos también que se está evaluando en esta encuesta? Tiene que ver con este escenario post-elecciones, ya que están los resultados de los alcaldes, de los gobernadores, y de inmediato se comienza a hablar del piso base para las elecciones presidenciales. ¿Qué pasa con el oficialismo? ¿Qué nombres suenan? Sorprendió durante este fin de semana una declaración en The Clinic por parte del subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien se refirió a la ministra del Interior, Carolina Toá, como una futura presidenciable. Mire, les leo lo que dijo. La coalición debe sostener un proyecto de continuidad y la ministra Toá es de las que mejor emanan ese ideario. Además dijo que Toá es la persona que tiene el mejor diagnóstico y una de las que tiene la mejor lectura de la evolución del Chile de hoy. Sin duda, esa va a ser precisamente también una de las consultas a la ministra vocera de Gobierno, teniendo en cuenta que la ministra Carolina Toá precisamente
en esta encuesta alcanza un 1,8%, uno de los puntos también ya más bajos terminando esta encuesta, porque el primer lugar se consolida con la candidata o eventual candidata, podríamos decir, Evelyn Matei, quien se mantiene en el primer lugar de las menciones espontáneas, alcanzando un 26,4%. Esto tampoco tiene variación en relación al mes pasado y hace entonces que la ex o casi ya ex alcaldesa de Providencia, incluso según otra encuesta CADEM, en algún balotaje, en alguna segunda vuelta, gana todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa entonces con la opción de ir a primarias? Ella ha dicho que está trabajando en un eventual programa, en un debate también que tiene que ir dándose y que está abierta a la realización de primarias en Chile Vamos y que también es parte también del debate que está abierto en la vereda del Frente. De esto también se ha referido el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien también está abierto a esta posibilidad y descartó ayer en Mesa Central esta opción de ir de manera independiente y no ir a través de primarias. ¿Cuáles han sido las reacciones y qué dijeron ambos alcaldes hasta el momento, exalcalde también Rodolfo Carter, con respecto a las primarias? Los invito a que pasemos a revisar sus declaraciones. Espero que a Chile Vamos se abra esa opción, porque esto no se trata ni de Evelyn Matei, ni de mí, ni tampoco de José Antonio Kast. Se trata de nuestro país, de nuestro sector político y de cómo vemos el futuro del país. Y la pregunta es, ¿qué país queremos? ¿Qué propuesta le vamos a hacer a los chilenos? Porque esto no es un concurso de simpatía, no es un concurso de talentos personales. Este es un país profundamente dañado que requiere cambios muy profundos y una mayoría sustantiva que apoye esos cambios profundos. Yo siempre he estado dispuesto a cualquier cosa, hay que ver que, mire, esto se verá el próximo año, pero yo quiero señalar que estas cosas no son principios, son netamente qué es lo que sirve y qué es lo que no. Cari, una de las cosas que llama la atención de la encuesta, sin duda, se lo preguntábamos hace un ratito aquí a la senadora de RN, Paulina Núñez, esta alza que tiene Johannes Kaiser, el diputado independiente, que suma más de 5 puntos, llega, entiendo, a un 8%, y claro, le preguntábamos, por ejemplo, a Paulina Núñez si es que se podría incluir Kaiser en una primaria de Chile Vamos. Ella decía que su límite, que digamos que que hasta ahí llegaba el límite, que no era posible, que el límite era el Partido Republicano que además ha dicho que va a ir directamente, a una primera vuelta. ¿Qué tan importante se hace esta irrupción, por así decirlo, de Kaiser? Sí, la irrupción de Kaiser es la gran sorpresa de esta encuesta a pulso ciudadano, porque anteriormente había alcanzado 2,7 puntos y subió a 8,1, claro, quitando entonces cierta base, podríamos decir también, a José Antonio Kast. Se estructura entonces, mira, te voy a leer como el orden para que sí, lo entendamos. Evelyn 26, Michelle Bachelet 13,1, José Antonio Kast en 10,4 y Johannes Kaiser en 8,1. Es ahí entonces este salto y que se suma entonces a la caída también del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ve entonces esta disminución de apoyo, y lo que se podría por parte de explicar también, según los datos de esta encuesta Pulso Ciudadano, es que Johannes Kaiser toma también parte de este apoyo y que suma también mayor fuerza esta carrera presidencial. Él ha dicho entonces que van a ir, republicanos dijeron que iban a ir a primera vuelta, pero obviamente todo esto puede estar cambiando y es parte también de lo que está ocurriendo. Todo esto, recordemos también que son candidaturas donde el salto más importante entonces se consolida de esta manera con Johannes Kaiser, quien aumenta en total un 5,4%. Él se refirió precisamente a este proceso, cómo ve estos resultados, fue parte de lo que conversó durante esta mañana en Tele 13 Radio con Iván Valenzuela. Pasemos a revisarlo. Bueno, se agradece el respaldo. ¿Cómo se lo explica? Yo creo que es el producto de trabajo serio, el trabajo serio que hemos hecho y que mucha gente, especialmente en redes, ha ido también multiplicando lo que ha sido mis intervenciones en el Congreso, Ahora,
En febrero de 2024, Cari, Johannes Kaiser, claro, cuando anuncia su precandidatura presidencial, dijo que él quería enfrentarse en unas primarias de la derecha. La gran interrogante, ¿cierto?, por declaraciones, por ejemplo, como la de Paulina Núñez, la senadora de RN, es si es que estarían disponibles a dejarlo finalmente participar. Pero, por ejemplo, la senadora Núñez decía que en esa primaria le gustaría que estuvieran nombres como Rodolfo Carter e incluso Jimena Rincón, la presidenta de Demócratas. Pero eso parece que también no está tan zanjado, no está tan fácil convencer a demócratas de sumarse a una primaria presidencial de la oposición, ¿o no? Exactamente, es un escenario abierto donde también las posturas van cambiando y obviamente estas cifras van creando también otras miradas con respecto a la fuerza de estas candidaturas y que también implica para cada uno de los partidos o para cada uno de estos sectores políticos. Por eso entonces Jimena Rincón también se ha referido con respecto a esta carrera presidencial y cuál es la postura que ellos tienen, así que veamos qué fue lo que dijo al respecto. Mire, nosotros estamos definiendo en Demócratas qué es lo que vamos a hacer, por lo tanto eso lo vamos a definir como demócratas y no en una primaria con otros partidos. Creo que es importante que se entienda que el centro tiene que tener una mirada y una visión y una visibilidad propia. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de la presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Cari, te quería preguntar, porque hablábamos también del nivel de aprobación que tiene el presidente Boric. ¿Cuánto o cómo se ha visto afectado el gobierno en medio de la crisis del caso Monsalve y también ahora esta denuncia que se conoció la semana pasada y que terminó enredando un poco a la moneda, ¿cierto?, luego de la vocería de la ministra Camila Vallejo? Bueno, políticamente ha habido varios cuestionamientos, sobre todo de la oposición, del manejo de esta vocería, que finalmente se aborda desde el Palacio de Gobierno, esta situación, esta denuncia contra el presidente Boric, pero que en el fondo no se maneja con los aprendizajes que pudo haber con el caso de Manuel Monsalve. También hay cuestionamientos a la figura de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, obviamente también frente a su manejo político, pero como yo les comentaba, la figura del presidente Gabriel Boric no se ha visto afectada en cuanto a la cifra, a la estadística que da la encuesta Pulso Ciudadano. Se mantiene en este 28% de aprobación a su gestión, lo mismo que había marcado casi el mes anterior. Por lo tanto, desde el punto de vista ciudadano, no ha habido una gran incidencia negativa frente a todas estas crisis y cómo han impactado por lo menos a la figura del presidente. Bea. Claro que sí, de hecho, mira, los hitos más negativos, según la encuesta CADEM, considerados del Ejecutivo son su gestión en delincuencia con un 40%, el caso Monsalve ocupa un 35%, el asesinato de los 3 carabineros en Caleta un 26%, mientras que lo más valorado es la ley de 40 horas, con un 41%, la ley Karim con un 32% y su actitud frente al fallecimiento del expresidente Piñera con un 20%. Parte de también las cifras, porque fue un fin de semana de cifras, también por parte de la encuesta CADEM. Muchas gracias, Cari, por este completo informe y nos quedamos conectados contigo, porque sabemos que se vienen varias preguntas en la vocería y también para estar atentos al regreso de los asesores del presidente a la moneda. Así que estés muy bien, buenos días. Igualmente, buenos días. Bueno, y de esta forma despedimos Semana Política, pero no se vaya porque continúa el análisis político en Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Que tenga una excelente tarde.